La causa más frecuente de la hipertensión arterial, sin ninguna duda, es la hipertensión arterial esencial, es decir, idiopática. No se sabe la causa, se llama esencial por ese motivo. Parece que el riñón juega un papel fundamental en su génesis, pero no se sabe cuál es la causa. Y de las causas secundarias de hipertensión arterial, las más frecuentes son las enfermedades renales, tanto las enfermedades vasculares renales como las enfermedades parenquimatosas renales, pues ambas evolucionan hacia el desarrollo de cifras altas de presión arterial. Todos los pacientes que padecen hipertensión arterial tienen necesariamente que someterse a una serie de determinaciones, entre las que destaca la historia clínica, lógicamente, y la exploración física de cara a valorar tanto repercusión sobre órganos diana como la presencia de posibles causas que provoquen la hipertensión arterial de forma secundaria. Entre los exámenes complementarios son obligatorios una analítica de sangre y una analítica de orina, que no solamente son para valorar la función renal y demás, sino, entre otras cosas, puede ser muy interesante evaluar la presencia de otros factores de riesgo, como puede ser la diabetes o la dislipemia, y una radiografía torácica que nos va a informar sobre afectaciones secundarias de la hipertensión, como por ejemplo la detección de una cardiomegalia o como incluso algunas causas de hipertensión, como puede ser la presencia del signo del TREC, que orienta hacia una coartación aórtica, o un ensanchamiento mediastínico que haga sospechar una dilatación de aorta ascendente. El electrocardiograma también es obligado, puesto que nos obliga a descartar la presencia de hipertensión, cardiopatía, y bueno, pues en este sentido, por ejemplo, la fibrilación auricular es una arritmia muy frecuente y que requeriría un diagnóstico electrocardiográfico, aunque ya la sospecharíamos con la valoración física por la presencia de un impulso arrítmico. No obstante, también el valor que tiene el electrocardiograma es la detección de hipertrofia ventricular, que aunque ya sabemos que es una prueba bastante poco sensible a la hora de detectarla, en los pacientes en los que aparece, especialmente cuando se acompaña de alteraciones de la repolarización secundaria, se ha relacionado con un peor pronóstico de su hipertensión y probablemente se beneficien de un manejo más agresivo de sus cifras tensionales. En la actualidad, tras confirmar la hipertensión arterial con varias medidas a lo largo de varias semanas, no solamente una determinación, digamos que aparte de estas pruebas generales se orientan pruebas específicas en aquellos casos que haya sospechas de otras causas secundarias. Por ejemplo, pues si sospechamos un feocromocitoma, pues a lo mejor está indicado realizar una determinación de catecolaminas en orina o de metanfrinas, es decir, dependiendo un poco de la situación clínica y de la sospecha, pues se orientarán las pruebas según se necesite. Y por otra parte, estas pruebas también irán encaminadas a valorar la presencia de lesión en el órgano diana. Generalmente se utilizan las pruebas que hemos comentado, pero en casos particulares pues puede ser necesario realizar un fondo de ojo para analizar la retina o hacer algún tipo de exploración sobre el sistema nervioso central, porque digamos los órganos diana habituales de la tensión arterial son los riñones, el corazón, la retina y el sistema nervioso central. Y en función de cómo se encuentra el paciente, en todo caso iniciamos medidas higiénico-dietéticas, pero si ya el paciente presenta lesión de órganos diana, vamos a estar obligados a desde el principio iniciar tratamiento farmacológico asociado a las medidas generales. Probablemente la asociación más problemática de manejo en cuanto a la hipertensión arterial es la presencia de diabetes, puesto que son dos factores de riesgo que aumentan de forma exponencial el riesgo de episodios cardiovasculares cuando coexisten en un mismo paciente. De todas formas, cualquier factor de riesgo cardiovascular asociado a la hipertensión supone un exceso de riesgo, y en la actualidad la mayoría de las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Europea de Cardiología, la Asociación Europea contra la Hipertensión, etcétera, la mayoría tratan de insistir en que no debemos tratar la hipertensión solo en función de las cifras, sino en función de una evaluación del riesgo cardiovascular global, porque unas mismas cifras para unos pacientes pueden ser un poquito elevadas y para otros pacientes, por ejemplo, presencia de diabetes, dislipemia, obesidad, una resistencia insulínica, etcétera, probablemente unas mismas cifras de presión, aunque no sean demasiado elevadas, pueden superar un sobreincremento del riesgo cardiovascular muy marcado e indiquen la necesidad de iniciar una terapia más agresiva desde fases iniciales.
En esta pregunta y en esta tabla referimos algunas de las principales situaciones que fomentan el empleo de unos fármacos antihipertensivos frente a otros. Realmente, formalmente hablando, en la actualidad podemos considerar que hay 5 fármacos de primer escalón para el tratamiento de la hipertensión arterial, que son los betabloqueantes, los diuréticos, los calcio antagonistas, los IECA y los ARA2. Y formalmente podemos emplear cualquiera de ellos, aunque en función de la situación clínica del paciente podremos encontrar unos fármacos más apropiados que otros. Así pues, en presencia de diabetes o de síndrome metabólico, es probable que el empleo de un IECA o un ARA2 sea preferible a los demás fármacos. En presencia de enfermedad coronaria, probablemente los betabloqueantes sean los fármacos prioritarios, aunque los IECA y los calcioantagonistas tienen su papel porque por distintos mecanismos son útiles en esta situación. Cuando haya una hipertrofia ventricular izquierda marcada, son los IECA y los calcioantagonistas los fármacos que han demostrado más beneficio a la hora de conseguir la regresión de dicha hipertrofia. En nefrópatas, por supuesto, hay que emplear diuréticos en general, porque el manejo del volumen en estos pacientes es fundamental para mantener una situación hemodinámica y de función renal estable. En la presencia de insuficiencia cardíaca sistólica habrá que utilizar un IECA y un betabloqueante, probablemente siempre asociado en estos pacientes. En pacientes con fallos diastólicos, sin embargo, son betabloqueantes y calcioantagonistas los fármacos que mejoran la relajación del corazón al ser fármacos con efecto lusotropo positivo o inotropo negativo. En presencia de migrañas, por ejemplo, los betabloqueantes y los calcioantagonistas pueden ser útiles a la hora de prevenir la recurrencia de los episodios migrañosos. En caso de hipertrofia prostática benigna son los alfa bloqueantes los fármacos que se suelen utilizar, aunque realmente no son fármacos de primer escalón y suelen utilizarse siempre asociados a alguno de los fármacos de primer escalón para el control de la hipertensión en estos pacientes, por su beneficio sobre los síntomas de la hipertrofia prostática. En caso de feocromocitoma también los alfa-bloqueantes juegan un papel fundamental. Si el paciente presenta fibrilación auricular, aprovechamos para emplear fármacos frenadores del nodo AV, como pueden ser betabloqueantes o calcioantagonistas. En los pacientes de raza negra o en los pacientes con hipertensión sistólica aislada, que suelen ser ancianos, hay diversos estudios que sugieren que calcioantagonistas y diuréticos tienen un perfil de eficacia y seguridad prácticamente mejor que el resto de los fármacos antihipertensivos. Por eso, esta tabla que recoge recomendaciones generales para pacientes particulares es recomendable reconocerla porque en la práctica clínica son pocos los pacientes que acuden a tratarse una hipertensión arterial y que no presentan ningún otro trastorno asociado en los que por lo tanto podamos seleccionar el fármaco sin ningún tipo de orientación hacia ninguno de ellos. Entonces pues conviene explorar la presencia de todos estos factores para ver cuál es el fármaco óptimo en función de la situación del paciente.